Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Obligaciones 4. Por aquí, por esta vía, les saluda su profesora Angélica Castellano. Eh, en esta oportunidad vamos a hacer un feedback y una interacción, una investigación profunda, luego que se realice esta síncrona con relación a la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno y también el pago y la extinción. Em, Cuando nosotros nos referimos a la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, podríamos indicar que es la situación jurídica en donde se está en la obligación, por decirlo de alguna forma, de responder patrimonialmente por los daños causados a otros, ¿sí? Es bien sabido que cuando nosotros eh, causamos un daño, tenemos el deber de repararlo. La responsabilidad civil extracontractual es el incumplimiento culposo de una obligación que no deriva de un contrato o de convención entre el agente y la víctima. Dicha responsabilidad tiene lugar por hecho ilícito o abuso de derecho. Eh, Cuando nosotros nos referimos al hecho ajeno, es aquel realizado por otra persona diferente de aquella que debe responder civilmente por sus actos ante terceros. La responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, en este caso, los responsables están, esta responsabilidad está establecida en nuestro Código Civil venezolano en el 1190 y en el Código Penal en el 114 ordinal primero. La culpa del civilmente responsable es presumida por el legislador. Iuris tanto, casos del padre o tutor y del preceptor o artesano. El iuris et de iuri en los demás casos. Esta responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno también abarca algo importante como es el pago y extinción, ¿no? Donde él absorbe este punto relevante. La extinción es el efecto de cumplir con una obligación de dar, hacer o no hacer. Dicha obligación puede concluir por medio del pago o cumplimiento. Aquí extinguimos esa obligación por la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos de acreedor y deudor, la compensación y la novación. Por su naturaleza, tiene lo que es la finalidad y la función de las obligaciones porque nacen para morir. Obviamente, si nace una obligación, tenemos que extinguirla en algún momento, sea pagándola, sea realizando el objeto del contrato, etcétera. Pues su propio ejercicio produce su consumación y extinción. La muerte de las partes, o una de las partes, también es una forma de extinción de las obligaciones a título personal.
Dentro de todo este contexto está también lo que es el medio para liberarse de la responsabilidad civil extracontractual. También está dentro de este medio lo que llamamos nosotros el pago o pagar esa obligación. Es el cumplimiento voluntario de extinguir la obligación. El mismo es realizado por un tercero en nombre del agente o persona que cometió la falta y dar fe de la reparación de los daños cometidos a un tercero. Dicho pago se realiza en las condiciones y términos establecidos por las partes o dadas por un tribunal ya en un caso mucho más procesado, por decirlo de alguna manera. Está el que tiene el consentimiento del deudor y está él sin el consentimiento del mismo. La responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno tiene también unos elementos esenciales para realizar el pago. Tenemos que tener, obviamente, dentro de estos elementos, lo que llamamos una obligación válida. El deudor, si es nula, obviamente esta obligación, el deudor no está obligado a pagarla. Tiene que ser legal, lícita y válida. Está también lo que es la intención de pagar, que es el animus solvendis, el deseo de extinguir la obligación. Esa voluntad de ya extinguir esa obligación que nosotros contraímos. Está el solvens, que es la persona que puede efectuar el pago. Y dentro de estos sujetos también está el accipient, que es el acreedor o el que recibe el pago. El pago tiene un objeto particular, la prestación debida de dar, hacer o no hacer. También tenemos que la imputación del pago es cuando entre deudor y acreedor existen varias obligaciones de igual naturaleza y de igual objeto. Y ahí se determina a cuál de ellas debe aplicar el pago. Está el pago también por subrogación, que es cuando el tercero paga a un acreedor, asume la titularidad tanto de los derechos de crédito como sobre las garantías. También existe lo que es la dación del pago, que es recibir como pago o parte del mismo una prestación diversa de la que se constituía el contenido de la obligación debida. También dentro de estas características o de estos puntos de esta temática, tenemos uno importante, ya vimos el pago, pero también existe el llamado novación, ¿no? Que la novación no es más que la suplantación de una deuda por otra. O sea, vamos a cambiar esta deuda por una nueva, quedando extinta la primera y puede ocurrir por un cambio de objeto o de causa. La innovación tiene unos requerimientos importantes, ¿no? Que es la existencia de la obligación y el nacimiento de una obligación nueva, que difiere de la anterior. La innovación también se usa para traspasar una deuda mediante
una novación por cambio de deudor. También, después de la novación, tenemos la compensación, que no es más que esta extinción se da cuando el deudor y el acreedor mantienen deudas recíprocas, ¿ok? Y tiene diferentes clases, como está la legal, que se extingue por las cantidades, va desapareciendo simultáneamente. Está la convencional, esta compensación se rige por la voluntad de las partes, y está la judicial, que es la declarada las pretensiones por el juez. ¿Cuáles serían estos requisitos? Debe existir créditos ante las mismas partes y las deudas deben ser justificadas y las prestaciones deben ser iguales. También tenemos la confusión, que es cuando una misma persona reúne las cualidades de deudor y de acreedor, que normalmente sucede productos de una sucesión, bien sea a título universal o a título particular. También existen lo que son los efectos, que no es más que la extinción de la obligación principal y las accesorias, y la que efectúa en la persona del fiador. Esta no extingue la obligación principal. También tenemos la prescripción, que es el producto por el transcurso del tiempo, que es la institución financiera donde presto servicio. Se prestó un caso en el que el cliente solicitó un crédito para la adquisición de una vivienda, pagando su inicial, y al momento de la firma ante el registro, se percatan de que la vivienda que pertenece al banco no puede ser enajenada ni se puede gravar. Esto es un caso como un ejemplo, ¿no? Lo cierto del caso es que el cliente tenía más de 25 años viviendo en dicha residencia y falleció. La esposa está realizando las diligencias necesarias y el Banco Bicentenario, por ejemplo, un banco, el que fuere, puede ser mercantil. Esto es un ejemplo comparativo, que no tenía ni la más remota idea de la situación. Quiere venderle en dólares, y la recomendación al abogado del cliente fue esta forma de extinción de la deuda, la prescripción. Esto es un ejemplo que estamos aquí colocando como para que se comprenda el punto. Y también está lo que es la extinción de la obligación, que es otra de las formas de extinguir con la pérdida de la cosa debida, la cual extingue la obligación. Cuando está en la condonación, es un acto de liberalidad del acreedor, que supone el perdón de la deuda y con ello la extinción de la obligación. Tenemos los fundamentos legales, donde en el Código Civil venezolano de 1185 en adelante se pueden leer el articulado, como es la responsabilidad personal, y el 1190. Tenemos entonces que investigar con relación a lo que es la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, con relación al pago de la extinción, y seguir investigando con los artículos que tipifican este tipo de maneras de extinguir esta responsabilidad. Entonces estamos conversando, estamos avanzando y seguimos adelante. Hasta luego.